quiero compartirle el título de esta enseñanza. Se titula El lugar donde Dios quiere estar. El lugar donde Dios quiere estar. Y quiero invitarlo a Primera de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 6. Así dice la palabra del Señor. El arca de Dios fue llevada a la tienda que David había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, para que dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf, Zacarías el segundo, luego Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom y Jehiel, los cuales tenían liras y arpas. Asaf tocaba los címbalos. Los sacerdotes Benaías y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto del Señor. Ahora, ese lugar tenía una particularidad, era un lugar sencillo. Si lo comparamos con la antigua o la anterior estructura donde estaba el arca del Señor representa la presencia de Dios. Si lo comparamos, esa tienda sencilla con el tabernáculo que Dios le había dado a Moisés, eran estructuras completamente diferentes. El tabernáculo era un lugar muy preparado, muy elaborado. Tenía un altar donde se hacían los sacrificios. Tenía un lugar donde los sacerdotes, antes de entrar, ni siquiera donde estaba la presencia de Dios, se lavaban las manos y los pies. Tenía un lugar explícito, bello, que se llamaba el lugar santo. En el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés, estaba el candelabro, estaba la mesa de los panes, estaba un altar todo recubierto de oro, metal precioso. Un lugar donde los sacerdotes presentaban ofrendas, donde presentaban el incienso como una señal de adoración al Señor. Había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Había toda una línea que debían seguir los sacerdotes para llegar al lugar santísimo. Y era un lugar que era exclusivo para el sumo sacerdote y esa persona solo podía entrar una vez al año. Esa era la estructura donde había estado el arca del Señor. Pero David tuvo una idea nueva. O tuvo una nueva idea de parte del Señor. Dijo, yo quiero un lugar más sencillo. A pesar de la sencillez de esa tienda, Dios se quedó en ese lugar. A Dios le agradó lo que encontró en ese lugar. O sea, lo importante no es lo ostentoso, lo importante es lo que se encuentra dentro del lugar. Y el arca del Señor estuvo por mucho tiempo ahí en ese lugar sencillito, en una tienda donde estaba el arca, rodeada de levitas que cantaban, que elevaban sus cánticos al Señor, hasta que Salomón pudo construir un templo para Dios. En el corazón de David había un anhelo, un deseo, y era poderle construir una casa hermosa a Dios. Él tenía una casa, un palacio, y él dijo, si el rey tiene un palacio, ¿cómo Dios no va a tener un lugar que lo glorifique, que lo dignifique? Porque Él es digno de honor y de exaltación. Y él se propuso eso en su corazón. Dios no se lo permitió completar, lo construyó Salomón. Y cuando Salomón termina de construir el templo, pues lleva el arca al lugar santísimo. Y ahí dice la Biblia que Dios se manifestó de forma gloriosa. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana es, ¿por qué a Dios le agradó tanto un lugar tan sencillo como la tienda de reunión? Y quiero invitarlo a que usted piense de la siguiente manera en la tienda de reunión. La tienda de reunión, la Biblia dice que somos usted y yo. Así que levanten la mano los que son tienda de reunión hoy. La Biblia dice que somos templos del Dios vivo, piedras vivas del templo del Señor. Pero también quiero invitarlo a que piense, cuando hablemos de tienda, piense en este lugar, en la iglesia. Porque en la iglesia también queremos que Dios se quiera quedar. Entonces, vamos a ver qué cosas hizo David que llevaron a que Dios quisiera quedarse en ese lugar.
¿Qué cosas podemos hacer para que Dios se quede en nuestra casa? ¿Cuántos quieren tener a Dios en su casa? Queremos tener a Dios en nuestra casa, en nuestra vida. La Biblia dice que Él quiere ir con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Y vamos a aprender de David. Pero antes de eso, antes de compartirle por qué David logró atrapar la atención de Dios y por qué David, qué cosas hizo David que permitió que Dios se quedara en ese lugar, permítame devolverme en el tiempo para que veamos en qué lugares estuvo antes Dios, el arca del pacto. ¿Dónde estuvo y por qué no se quedó en ese lugar? ¿Está conmigo entonces? Entonces vamos a devolvernos en la historia y vamos a ir a ese momento en donde el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, se libraron las batallas y después de haber conquistado esa tierra que Dios ya les había dado, establecieron el lugar de adoración en una ciudad llamada Silo. Ahí en Silo se colocó el tabernáculo de Moisés. Ellos lo venían transportando durante 40 años en el desierto. Y cuando ellos ya lograron establecerse en la tierra prometida, lo pusieron en esa ciudad. Ahí estaba todo el tabernáculo, incluyendo el arca del Señor. Pero hubo un problema. A lo largo de los años, el pueblo de Israel empezó a tener un problema con la idolatría. Y Dios empezó a confrontarlos de una u otra forma. Y más adelante, ya en el tiempo de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo número 4, Israel había tenido un problema recurrente con los filisteos. Los habían enfrentado en varias ocasiones y siempre los filisteos terminaban derrotándolos. Entonces, ese día, en medio de una batalla que se estaba preparando entre Israel y Filistea, los ancianos de Israel dijeron: solo hay una forma de vencer a los filisteos, y es trayendo el arca del Señor a nuestro campamento. Entonces mandaron a traer el arca que estaba en Silo, la trajeron al lugar donde se iban a enfrentar estos ejércitos, y cuando llegó el arca del Señor, el pueblo de Israel hizo un grito muy emotivo. No, los filisteos se hubieran burlado de ese grito. Entonces voy a volverlo a repetir a ver si usted me va a ayudar. Si me va a ayudar, sea con todo, ¿sí? Gracias por aquella persona que hizo el intento, pero los demás no le siguieron. Entonces, el pueblo de Israel hizo un grito muy efusivo. Y ese grito se escuchó a la distancia y los filisteos empezaron a preguntarse qué era lo que había pasado. Y alguien infiltrado le mandó un mensaje WhatsApp diciéndole: llegó el arca del Señor al campamento de los israelitas. Y los filisteos, dice la palabra de Dios, que se sintieron intimidados, pero empezaron a darse voces de ánimo diciendo: ahora tenemos que tomar más fuerza y tenemos que vencer a ese Dios de los israelitas. Y empezó la batalla. Pero lo que los israelitas no se habían dado cuenta era que Dios ya se había ido de ese lugar. Tenían el arca, pero la presencia de Dios, que era lo importante, ya no estaba con ellos. Y empezó la batalla y los derrotaron. Y en medio de la derrota tomaron el arca del Señor. Entonces uno de los mensajeros de los israelitas corrió a donde estaba el responsable del arca. El responsable era un sacerdote llamado Elí. Cuando llega a donde el sacerdote Elí le dice: ¿qué pasó? Cuéntame. Se murieron tus hijos. Fuimos derrotados en la batalla. Y él le decía: pero no importa, ¿qué pasó con el arca? Y este mensajero le dijo al sacerdote: el arca fue tomada cautiva. ¿Qué dice la Biblia que le pasó al sacerdote Elí? Se fue de espaldas, se golpeó en la nuca, se desnucó y se murió. Pero paralelamente a ese evento de la muerte del sacerdote, su nuera estaba dando luz a un bebé. Entonces ella empezó a expresar cosas que nos permiten ver que la gloria de Dios ya se había ido. Primera de Samuel 4:22. En medio del parto, ella le puso a su hijo Icabod. Icabod significa la presencia de Dios se ha ido. Y ella dijo: la gloria se ha apartado de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. ¿Por qué Dios se había ido? ¿Qué era lo que estaba pasando? Había una atmósfera de pecado en la nación. ¿Qué hace que Dios no quiera estar en mi tienda? El pecado. En el caso de Israel era la idolatría, eran adúlteros. Y la Biblia dice a través de Santiago que el adulterio espiritual es algo que Dios aborrece. Dice que Dios anhela fervientemente que nuestro espíritu le sea fiel. Y la idolatría, en este caso, hace que nuestro espíritu esté dividido. Nuestra lealtad esté dividida. Y eso hizo que la presencia de Dios
se fuera de ese lugar. Pero no solamente el pecado hizo que Dios no quisiera quedarse en ese lugar, sino también la irreverencia de los hijos de Elí. Irreverencia es falta de respeto. Los hijos de Elí, cuando uno lee la palabra, hacían cosas que iban en contra de Dios, en contra de la dignidad de Dios, en contra del honor de Dios. Si tú quieres que Dios te escoja como un lugar donde habitar, tienes que cuidarte de la irreverencia, del desprecio por las cosas de Dios. Estos hombres hacían cosas que eran despreciables delante de los ojos del Señor y su papá nunca los corrigió. Por eso la presencia de Dios se fue de ese lugar. ¿Cuál fue el siguiente lugar? El siguiente lugar, la Biblia dice que entonces el arca fue capturada y fue llevada a territorio filisteo, en donde estuvo 7 meses. El primer lugar a donde llegó en territorio filisteo fue a la ciudad de Asdod, donde estaba el templo del dios Dagón. ¿Cuál fue la reacción de los filisteos? Había euforia, había júbilo por la victoria, y entonces decidieron colocar el arca del Señor en el templo del dios Dagón. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al día siguiente fueron a adorarlo? Dice la Biblia que encontraron al dios Dagón postrado de rodillas delante del arca del Señor. Entonces ellos recompusieron el asunto y dijeron, no, ese no es el orden que debemos tener. Y colocaron nuevamente a Dagón sobre Dios, sobre el arca del Señor. Pero ¿qué pasó? Al día siguiente nuevamente fueron al umbral y cuando entraron, ¿qué encontraron? Que el dios Dagón de ellos no tenía cabeza, no tenía manos y nuevamente estaba inclinado delante del Señor. Entonces empezaron a preocuparse y dijeron, no podemos tenerlo aquí, y lo sacaron y empezaron a pasearlo por otras ciudades. Dice la Biblia que estuvo en la ciudad de Gat y estuvo en la ciudad de Ecrón. Pero en esos lugares, la presencia de Dios, que debería ser de bendición, se convirtió en maldición para ese lugar. La gente en ese territorio filisteo empezó a enfermarse, plagas vinieron a su vida, se llenaron de plagas en su cuerpo, pero también vinieron las plagas de animales, ratones. Y la gente estaba desesperada, entonces dijeron, no podemos tener más la presencia del Señor en este lugar. Y tomaron la decisión de devolverla y dijeron, vamos a poner el arca del Señor sobre una carreta dirigida por bueyes nuevos que no hayan trabajado ni nada. Vamos a poner ofrendas ahí. Hicieron muñecos de oro con los tumores, con los ratones, y que sea una ofrenda. Si los bueyes se van camino hacia el territorio de los israelitas, sabremos que todo lo que nos sobrevino vino de parte del Señor. Si no, sabremos que simplemente fue una temporada mala que tuvimos. ¿Y hacia dónde tomaron los bueyes? Hacia Israel. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no quiso quedarse en Asdod, Gat, Ecrón o en la región de Filistea? Porque ellos tenían la intención incorrecta a la hora de llevarse la presencia del Señor. Dios no se queda en el lugar donde hay una intención incorrecta. Dios no se queda en un lugar donde hay irrespeto por su presencia, donde lo comparamos a Él con cualquier cosa. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso se fue de ese lugar. Tercer lugar a donde llegó el arca. La Biblia dice que llegó, entonces los bueyes fueron caminando y llegaron a una ciudad llamada Bet-Semes. ¿Cuál fue la reacción de la gente cuando se dieron cuenta de que lo que venía en la carreta era el arca del Señor? La Biblia dice que hubo algarabía, hubo celebración, hubo júbilo, hubo fiesta, pero hubo un problema. Dice la palabra de Dios que las personas cuando llegó el arca la abrieron el cofre y miraron lo que estaba dentro. ¿Cuál fue la reacción de Dios en ese momento? Dice la Biblia que 70 hombres, 70 personas del pueblo, Dios los hirió. ¿Cuál fue la razón? La irreverencia, el irrespeto, el no entender que Dios tiene unas maneras, unas formas. Nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios tiene unas maneras, unas formas que debemos seguir para que Dios quiera quedarse en nuestra tienda. En ese lugar, lo que empezó como una fiesta, una celebración, se convirtió en un tiempo de dolor. Entonces la gente dijo, bueno, ¿qué hacemos? Ya sabemos que el arca no se debe quedar acá. Entonces se la enviaron a otras personas en la ciudad de Kiriat Jearim. Y allí específicamente pusieron el arca del Señor en la casa de un hombre llamado Abinadab. En la casa de esta persona, el arca del Señor estuvo, dice la Biblia, por más de 20 años. Pero hay algo que me llama la atención
leyendo el libro de Samuel, y es que dice la palabra que el pueblo gemía por el Señor. O sea, el pueblo era consciente de que el arca está ahí, pero la presencia de Dios no está. La pregunta es, ¿por qué el arca o por qué la presencia de Dios no se manifestó en la casa de Abinadab? Si tuvo la oportunidad, si él tuvo esa experiencia única que otros no habían tenido, tener esa arca maravillosa en su casa. Y yo creo que la respuesta es la familiaridad. Se acostumbraron, el arca se convirtió en un mueble más de la casa. Venir a la iglesia se convirtió en una tarea más de la semana. Y por eso cuando Dios se quiere manifestar, no se manifiesta en mi templo. Veo que Dios se manifiesta en la tienda de otro, pero no en la mía. ¿Por qué? Porque me dominó la familiaridad. Entonces la Biblia dice que en ese instante David se propuso algo en su corazón y él dijo, si yo tengo un palacio, yo tengo todo esto hermoso, yo quiero estar cerca del Señor, yo quiero que el arca esté cerca. Y empezó toda una tarea de traer el arca a Jerusalén. Pero David vio algo, que Dios tiene formas. Entonces él dijo, si el arca llegó en una carreta, claro, lógica, él le puso lógica, y yo quiero que usted tenga presente esto, ojo con la lógica. David dijo, si ellos la trajeron en una carreta, pues es más fácil cargarla que llevarla en los hombros. Nos vamos a demorar menos y más rápido voy a cumplir mi objetivo. Pero la Biblia dice que entonces David puso el arca sobre la carreta, la sacó de la casa de Abinadab y empezó a trasladarla, ¿cierto? Y empezó a hacer una fiesta y él estaba en celebración y estaba haciendo sacrificios. Pero en un instante del recorrido, el arca tropezó, la carreta tropezó. ¿Y qué le pasó al arca? Se iba cayendo al suelo. ¿Y qué dice la Biblia? Que un hombre llamado Usa le metió la mano. Ahora, ¿quién era Usa? ¿Quién sabe quién era Usa? A ver, ¿quién me dice? El hijo de Abinadab. Usa se había acostumbrado a ver el arca en su casa. Entonces él dijo, sí, yo le puedo meter la mano al arca. Y cuando él le metió la mano, una buena intención, la Biblia dice que ahí Dios tomó un juicio. Y Usa murió. David se sintió frustrado, entristecido. Y entonces deciden llevar el arca a la casa de un hombre llamado Obed-edom. Mira al de al lado y dígale, ojalá fuera la casa de Obed-edom. La Biblia dice que en la casa de Obed-edom el arca estuvo 3 meses. O sea, no se necesita mucho tiempo para que Dios nos bendiga. 3 meses. Y en 3 meses la casa de Obed-edom fue bendecida. Obed-edom fue bendecido, sus hijos fueron bendecidos, toda su descendencia fue bendecida. Y eso llamó la atención de David. Dijo, ok, el Señor ya se le pasó la molestia que tenía. Es hora de llevar el arca. El objetivo principal era llevar el arca ¿a dónde? A Jerusalén, a una tienda que él había preparado. Pero en esta ocasión siguió las formas de Dios. Entonces llevó el arca, como decía la Biblia, como le había enseñado la Torá, llevándola en los hombros de los levitas. Y ahí hicieron fiesta, algarabía, hasta que finalmente el arca llegó a Jerusalén. Siguiente lugar donde estaba el arca, Jerusalén. Pero quiero hacer una observación. Paralelamente, mientras el arca estaba en Jerusalén, ¿dónde estaba el resto del tabernáculo? ¿Dónde estaba el altar de bronce? ¿Dónde estaba el altar del holocausto? ¿Dónde estaba el candelabro? ¿Dónde estaba la mesa de los panes? ¿Dónde estaba el altar del incienso? Pues todo eso que había estado en Silo lo movieron para una ciudad llamada Gabaón. O sea, en ese momento, si alguien quería tener un encuentro con Dios, podía ir a Gabaón o podía ir a Jerusalén. Si yo me sentía culpable y quería sentirme perdonado, ¿a dónde tenía que ir? A Gabaón. Allá llevaba el animalito, allá me esperaba un sacerdote. El sacerdote me decía, ponga la mano sobre el animalito. Yo oraba, ponía la mano sobre el animalito y el sacerdote lo sacrificaba. Y yo me regresaba para mi casa feliz porque Dios me había perdonado. Pero en Jerusalén estaba pasando otra cosa completamente distinta y es lo que vamos a ver. Entonces, en Gabaón, la gente iba siguiendo los ritos que se habían establecido con anticipación, pero que no entendían que Dios no estaba ya en ese lugar. ¿Qué hace que Dios no quiera quedarse en tu tienda? La religiosidad.
La religiosidad no te permite ver que Dios no está en un lugar. Entonces la gente seguía yendo a Gabaón. La gente viene a la iglesia, pero a veces venimos a la iglesia con un pensamiento equivocado, de que como hoy es domingo hay que ir a la iglesia y ya, y no hay nada más que hacer y ya yo vine y tengo el derecho a ser bendecido. Y resulta que no es así. La religiosidad, el seguir los ritos, yo puedo estar cantando, yo puedo estar adorando, pero le aseguro que es solamente un rito. En mi mente no pasa nada y mucho menos en mi corazón. Eso es ir a Gabaón. Eso hace que Dios no quiera estar en mi tienda. Yo puedo levantarme y hoy leer la Biblia, pero si lo hice como un rito más, Dios no va a querer estar en ese lugar. Paralelamente, entonces, ¿el arca dónde estaba? ¿El arca dónde estaba? ¿El arca dónde estaba? En Jerusalén. Y vuelvo y reitero, la tienda era sencilla, pero a Dios le gustó ese lugar. ¿Qué hizo que la presencia de Dios se quedara en ese lugar? ¿Qué fue lo que pasó? Y vamos a descubrirlo para trabajar en nuestra vida. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos quieren que Dios esté en su casa? ¿Cuántos quieren que Dios esté a donde usted vaya? Entonces necesitamos ver qué fue lo que hizo David, porque David se conquistó el corazón de Dios. Lo primero que encontró Dios en ese lugar, propósito. Había un propósito. David dijo, bueno muchachos, llegó el arca, ahora vamos a hacer holocausto y sacrificio de comunión. Ese holocausto, es decir, ofrendarle a Dios un animal, tenía un objetivo. El objetivo no era perdón de pecados, el objetivo no era una ofrenda de paz, el objetivo era tener comunión. Diga conmigo, comunión. ¿Qué era lo que Dios quería tener con el pueblo? Comunión. ¿Qué fue lo que le dijo David a Dios? Dios, yo quiero tener comunión contigo. Y esa palabra es muy interesante. Comunión es muy interesante. Porque la palabra comunión significa asociación, unidad en lo espiritual. ¿Qué le estaba diciendo David a Dios? Yo quiero asociarme contigo en lo espiritual. Yo quiero unidad espiritual contigo. La palabra comunión significa intimidad muy estrecha. Yo quiero en este lugar tener intimidad. O sea, en primer lugar, ¿cuál es el lugar que a Dios le gusta? Donde hay intimidad. Donde hay alguien que se quiere asociar con Él. Donde hay alguien que quiere unirse a Él. Ese lugar empieza a llamarle la atención y Dios dice, ese lugar me gusta porque ahí hay comunión. Sacrificios de comunión. Lo segundo que llamó la atención de Dios de ese lugar es que había un llamado. David hizo un llamado. Él llamó a los levitas. ¿Quiénes eran las personas a las que Dios les había delegado la responsabilidad de hacer la labor en el tabernáculo? A los levitas. Esa fue la tribu que él escogió para él. Y David, siendo obediente a los lineamientos de Dios, les entregó un llamado. Y les dijo, ustedes los sacerdotes, ustedes los levitas, tienen una obligación y es ministrar. Porque David dijo, yo los llamo a que ministren a Dios. Si tú quieres que Dios esté en tu casa, tienes que aprender a ministrar a Dios. No solamente tienes que declarar el objetivo es comunión, asociación, unidad, sino que tienes que ahora cumplir tu llamado, porque la Biblia dice a través del apóstol Pedro que nosotros somos real sacerdocio. Jesús conquistó para nosotros un nuevo sacerdocio y nos ha declarado a todos nosotros aptos para ministrar la presencia de Dios. Mira al de lado, dígale, tú eres apto para ministrar la presencia de Dios. ¿Sabe usted qué significa la palabra ministrar? Dios me llamó a ministrarlo. ¿Pero qué significa ministrar? ¿Qué significará esa palabra? Esa palabra significa que hay que atender las necesidades.
Ministrar significa atender las necesidades. Si yo veo que alguien tiene hambre, si yo veo que alguien tiene frío y yo tengo abrigo y tengo comida, ¿qué tengo que hacer? Darle de comer y de vestir. Eso se llama ministrar. Yo ministré la necesidad. Si veo que alguien está deprimido y yo voy y oro por él, yo estoy ministrando su necesidad emocional. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Y lo declaró David, que yo aprenda a ministrar a Dios. Ahora, quiero hacer una observación. Dios no necesita nada. No es que Dios hoy se sienta, ay, no me adoraron. No, porque la Biblia dice que los ángeles lo adoran, que los cielos cuentan de su gloria, que todo lo que respira lo alaba. Entonces Él no necesita que usted lo haga. Si usted viene a la iglesia y no lo hace, Dios no, Él no va a dejar de ser Dios por eso. Pero lo que yo debo entender es que cuando yo ministro a Dios, yo me estoy ubicando en la posición correcta para ser bendecido. Porque Dios es galardonador. Dios recompensa. Porque la Biblia dice que Él está presto a ayudar a los que le son leales, a los que le son fieles. Él siempre está presto. Entonces Él dice, esta es una persona que siempre está ahí ministrándome. Yo le voy a dar lo que necesita. Porque me place, porque Él produjo en mí satisfacción, porque Él despertó en mí lo mejor de mí, despertó lo mejor y yo lo quiero bendecir. Entonces tenemos que aprender a ministrar, a atender las necesidades o a servir a Dios. Y David dijo, ¿cómo ministramos a Dios? Entonces le dijo, cantores, levitas, ustedes tienen que ministrar a Dios porque queremos comunión con Dios. Y les dijo, lo que hay que hacer es lo siguiente, y le dio dos cosas, le dio 2 puntos. Le dijo, punto número 1, levitas, sacerdotes, denle gracias a Dios. ¿Usted quiere ministrar el corazón de Dios? Entonces dele gracias. Por eso el Salmo 104 dice, entren por sus atrios con acción de gracias. El Salmo 50:14 dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Si yo le digo, escriba en 30 segundos 10 cosas por las cuales darle gracias a Dios, ¿usted las llenaría rápidamente? ¿O le pasaría como a mí que empiezo? Por eso el salmista en el Salmo 103 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Quién te colma de favores? ¿Quién perdona tus pecados? Dios. Uno empieza, gracias Dios. ¿Usted quiere que la presencia de Dios se quede en su vida? ¿Quiere que la presencia de Dios se quede en su casa? ¿Quiere que esté en su familia? Tiene que ministrar a Dios. ¿Y cómo ministramos a Dios? Dándole gracias. ¿Queremos que Dios esté en este lugar, que esté en esta tienda grande que se llama iglesia? Sí, y por eso le damos gracias. A ver, aprovecho y dígale al de lado, mire, yo le quiero dar a Dios gracias por eso. A ver, cuéntele, no a la esposa. Juan Camel, no le diga a la esposa, busque otro y cuéntele a otro. A ver, cuéntele a otro por qué le daría gracias a Dios. Sí, hay unos que están todavía, la interrogación. Y lo segundo que dijo David, dijo, levitas, ministren a Dios, dándole gracias, pero también alabándole. Y para que se sienta mejor la alabanza, dijo David, inclúyanle instrumentos. Había címbalos, había lira, había trompetas, había cantantes. ¿Y eso a qué se asemeja? A la alabanza. Y si usted no tiene alabanza en vivo, usted pone allá YouTube, Manantial de Dios, Manantial Worship, y ahí tiene la alabanza en vivo allá en su casa. Pero le puso ¿qué? Musiquita. Porque la música ayuda a alabar a Dios ¿qué? Más fácil. Nos ayuda. ¿Qué es alabar? Alabar es exaltar a Dios, de quién es Dios, de sus obras. ¿Quién es Dios? Sus obras. La alabanza tiene una particularidad y es que es evidente. La Biblia dice que cuando David estaba llevando el arca, ¿qué era lo que él iba así? Él no iba así, él iba ¿qué? Brincando, danzando y todo el mundo lo seguía porque la alabanza es evidente. Nadie me puede decir que está alabando así.
ahí no está alabando, porque la alabanza es visible. Salmo 66:8 dice: bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios, hagan que se escuche la voz de su alabanza. ¿Qué le pasa? ¿Está alabando? No, porque su voz no se está escuchando. ¿La alabanza qué? Se escucha. La gente dice: oiga, ¿y este está qué? Celebrando. Este está eufórico. Claro, porque está proclamando la grandeza del Señor. La alabanza es un ejercicio de la voluntad. O sea, no depende, ay, es que me siento como tan triste, ay, yo no tengo ganas. No, yo decido, yo quiero alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a proclamar su grandeza. Yo vine a proclamar sus obras. Yo vine a celebrar que mi Dios es grande. Yo vine a celebrarlo. Es un ejercicio de la voluntad. Alabamos sus cualidades, sus atributos. Y eso se ven reflejados en sus nombres. Por eso le invito a que usted se aprenda nombres de Dios. Yo celebro que Él es Rafa. Yo celebro que Él es sanador. Yo celebro que Él es Jireh, proveedor. Yo celebro que Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Yo celebro que Él es Tsidkenu, mi justicia. Yo celebro que Él es Nisi. Yo celebro que Él es Ra, mi pastor, y por eso a mí nada me faltará. Entonces yo lo celebro, porque a través de esos atributos sé que esa manifestación del carácter de Dios se hará evidente en mi vida. Celebro su poder. Celebro sus obras, sus maravillas, las cosas que ha hecho delante de nosotros. Y como la alabanza es visible, pues uno tiene que responder la pregunta: entonces, ¿cómo se alaba? ¿Cómo alaba uno a Dios? Pues con las manos. Y por eso las manos se levantan. ¿Qué significan unas manos levantadas? Porque tal vez usted ha venido a la iglesia y ve al de al lado levantando las manos y usted dice: ¿pero este qué? ¿Se volvió loco? No. Es que esas manos en alto son expresión de honra. ¿Usted le quiere decir a Dios: Dios, yo te honro? ¿Cuántos quieren decirle a Dios: Señor, te honro? ¿Qué hacemos? Por eso la Biblia dice: pueblos todos, batid las manos y alabad a Dios con voz de júbilo. No hay nada más que honre a Dios que esto, porque a Dios le encanta la alabanza, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces hay que levantar las manos. Las manos en alto son señal de rendición. ¿Qué hace la gente cuando lo van a atracar? Entonces, cuando usted levanta las manos a Dios, ¿qué le está diciendo? Me rindo, dejo de pelear, usted haga lo que tenga que hacer, tranquilo. Las manos en alto son señal de receptividad, porque ¿de dónde viene nuestro socorro? Del que hizo los cielos y la tierra. Yo recibo de Dios. Por eso las manos en alto son tan importantes. Pero no solamente levantando las manos alabamos, sino aplaudimos. Y quiero pedirle que mire bien a la persona que tiene al lado. Mírelo bien. Siga aplaudiendo, mírelo. Ah, que sí sabe aplaudir. Ah, que sí saben aplaudir. A ver si saben aplaudir. Ah. Vamos, apláudalo a él, apláudalo a él. Apláudalo. Sí sabe aplaudir. Yo pensé que no sabía aplaudir. Yo pensé que usted era como yo, que cuando era niño a mí me quedaron debiendo ciertas cosas de la motricidad. Mi esposa me dice: ponme esto. Yo, uy, no. Jesús, ayúdame, intercedo en lenguas para poder lograrlo. Mis deditos no me dan para eso. Entonces ella me dice: te robaron la motricidad fina. Y le digo: sí. Pero a usted no le robaron la capacidad ¿de qué? De aplaudir. Así se alaba a Dios, aplaudiendo, levantando las manos. Se alaba a Dios saltando. Así se alaba a Dios, porque es visible. David danzaba y saltaba, porque la danza, el salto, el cántico, cantar. Porque usted viene y lo primero que encuentra es canciones, porque estamos alabando. Si usted llega tarde, usted no está alabando. Usted llegó a otra historia y ya se perdió el momento más especial, que es donde yo estoy ministrando a Dios. Por eso usted vea: ay, y ese está quebrantado, ay, mire, lo bendijo el Señor. Ay, porque usted llegó tarde.
porque usted no está ministrando a Dios. Porque Dios busca lugares donde haya acción de gracias, donde haya alabanza. Y David hizo todo eso. Más adelante, en Primera de Crónicas, capítulo número 29, David estaba listo para entregarle a Salomón todo lo que él había preparado para construir la casa del Señor. Entonces David ya tenía los planos, ya David tenía los materiales y llamó y dijo, bueno, congregación entera, aquí está todo listo, pero delante del Señor vamos a hacer algo, porque lo más importante no es solamente darle gracias a Dios y alabar, hay algo más profundo, que fue lo que David le enseñó al pueblo. Primera de Crónicas 29:20. Con todos esos preámbulos listos, David le dijo al pueblo y animó a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor Dios de sus antepasados. Pero aquí viene lo importante. Uno da gracias a Dios y uno alaba al Señor para luego ¿qué? Postrarse ante el Señor. David ¿qué? Se postró y nos enseñó acerca de la adoración. O sea, tú puedes venir y tú te contagias y sientes que la canción es súper pegajosa y brincaste. ¡Wow! Sí, chévere, qué rico. ¡Wow! ¡Wow! Pero si te quedaste solamente en la alabanza y no adoraste, no eres la persona que Dios está buscando. No eres la casa en donde Dios se quiere quedar. Hay una conversación en Juan capítulo número 4 acerca de los lugares donde Dios debía ser adorado. Jesús llegó a una aldea en Samaria y se encontró con una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Y empezó una conversación interesante, pero voy a resaltar de esa conversación lo siguiente. Ella le dice, bueno, maestro, entonces, dígame dónde se adora a Dios. Porque nosotros los samaritanos decimos que es en este monte, el monte Gerizim, el monte de las bendiciones. Pero ustedes los judíos dicen que no es allá, sino en el monte Sión, en Jerusalén. Entonces, ¿dónde es que tenemos que ir a adorar a Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, ya no es ni aquí ni allá. Y le dio esta respuesta en Juan 4, 23, 24. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces la respuesta a la pregunta de ¿dónde quiere Dios quedarse? ¿Cuál es? Donde haya adoración en espíritu y en verdad. Pero para llegar a la adoración primero tengo que ministrar a Dios. Yo entrego y luego Dios me da. ¿Qué es ser un adorador? Una persona que expresa su amor a Dios. Y puede parecer perceptible o imperceptible. Se puede ver o no se puede ver, a diferencia de la alabanza. Pero un adorador en espíritu sí tiene unas características. Su adoración sale del corazón. No sigue ritos, no sigue ceremonias. Es genuino, honesto. Y su adoración es dirigida por el Espíritu Santo. Eso significa ser adorador en espíritu. ¿Y qué es ser adorador en verdad? Adorador en verdad, en primer lugar, es que utiliza su mente para adorar. Su entendimiento. Yo no sé si usted tiene esa capacidad, pero a mí me ha pasado que puedo cantar una letra de una canción y estoy pensando en otra cosa completamente diferente. ¿Cuántos les pasa lo mismo? A ver, levanten la mano. Ahí no estamos comprometidos, ahí no somos adoradores en verdad. No hay entendimiento. El entendimiento es cuando comprometo todas mis neuronas en entender lo que se está cantando. Para que ese mensaje que se está transmitiendo baje ¿a dónde? Al corazón. Porque Dios quiere adoración del corazón, no de la boca. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Venimos y cantamos por cumplir el tiempito y que nos vean los de al lado. Porque ser un adorador en verdad significa que es auténtico, que no lo hace para agradar a la gente. ¿Sabe cuántas veces he podido ver desde este lugar personas que están aquí por agradar a la gente?
Entonces lo mira el papá, está uno, y lo miró el papá. Y el papá convencido. O la esposa convencida. Ay, mi amor, ay, mi esposo cómo adora. Pura paja. No es un adorador en verdad. Y un adorador en verdad lo hace a través de la palabra de Dios. Por eso somos cuidadosos en qué canciones se escogen, para que sea palabra de Dios. Para que cuando usted cante, usted esté proclamando ¿qué? Palabra de Dios. Y termino con esto. Jesús, ¿qué dijo? El Padre busca adoradores. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Dice que para acercarse a Dios es necesario creer que Él existe. Y luego también hay que creer que Él es galardonador. Le aseguro que Dios a los adoradores en espíritu y en verdad los galardonará. Si usted quiere que Dios esté en su casa, ¿cuántos quieren que Dios esté en su casa? Entonces declare conmigo el propósito. Ahí donde usted está sentado, declare conmigo: Dios, yo quiero tener comunión contigo hoy. Vamos, declare: yo quiero tener comunión contigo hoy. Venza la religiosidad, venza hoy los obstáculos espirituales que el enemigo quiere ponerle para que usted no pueda ser libre hoy, ser un adorador en espíritu y en verdad. Entonces confiese. David dijo que todos los dichos de mi boca sean de tu agrado. Y empiece confesando eso. Dígale: Dios, yo vine hoy a tener comunión contigo. Dios, yo vine a tener asociación. Dígalo conmigo: yo vine a tener unidad contigo hoy en el nombre de Jesús. Yo vine, vamos, proclámelo. Sea obediente en esta mañana. Y dígale: Señor, yo vine y mi objetivo hoy es ministrar tu presencia. Mi objetivo es darte gracias. Mi objetivo es alabarte. Mi objetivo es posicionarme para poder ser un adorador en espíritu y en verdad en el nombre de Jesús. Y si usted va sintiendo ese deseo de ser ese adorador, yo le invito a que usted se vaya poniendo de pie. Y dígale: Dios, yo quiero hoy adorarte. Yo quiero hoy exaltarte. Yo quiero hoy glorificarte. Y vamos a llenar este lugar de gratitud. Vamos a llenar este lugar de gratitud. Cierre sus ojos en lo posible para no distraerse, para que pueda pensar por qué cosas debemos darle gracias a Dios. Y si usted quiere honrar a Dios, juntos podemos levantar las manos. Que sus manos en alto sean un testimonio de que Dios sí ha hecho algo por usted. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Dele gracias a Dios. La Biblia nos dice: dale gracias a Dios en todo tiempo. Aún por las cosas difíciles, dale gracias. En el Salmo 119, el salmista dijo: uy, Dios, me ha sido bueno haber sido afligido, porque así he llegado a conocerte. Aún si usted está pasando momentos difíciles, levante sus manos y dígale: Dios, gracias. Gracias, porque a los que te amamos todo coopera para nuestro bien. Porque la Biblia dice que en la prueba alaba. En la prueba alaba. En la dificultad alaba. En los tiempos buenos alaba. Y empezamos a alabar a Dios, porque Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro pastor, Jehová Raá, y hará que nada nos falte. Porque Él ha preparado delicados pastos, aguas de reposo. Gracias. Gracias, Señor, porque eres Jireh, mi proveedor. Yo hoy levanto mis manos para declarar que Dios es fiel. Ha sido fiel y será fiel. Siempre lo será. Siempre, siempre, siempre. Por eso la Biblia dice: batan sus manos, pueblos todos, alabad a Dios. Alábalo. Te alabamos. Declaramos la grandeza de tu nombre, Jehová Tsidkenu, justicia nuestra. Gracias, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Jehová Nisi, mi estandarte. Gracias, Adonai, Elohim, Elión. Te exaltamos en esta mañana. Te glorificamos. Como dice la palabra de Dios, presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo de alabanza.
Espíritu de Dios, llévanos a otro nivel de adoración hoy. En el nombre de Jesús, llévanos a otro nivel. Oh, rabarabaya, siririlirili, candalaralay. Se escuchan cánticos de júbilo y de alabanza. Oh. Mi boca se llena de gritos de alabanza.